Hola, muy buenas tardes. La verdad que es un placer estar aquí en Rosario, participando de este primer congreso estupendo que hemos vivido desde ayer y hasta estas horas. Recién lo decía Román, vamos a tratar de ver la Argentina que viene, con todo lo que eso implica, para los próximos 5 años. La Argentina ganadera, particularmente. Nos va a acompañar un asesor, que está aquí al lado mío, Oscar Ferrero. Hay un productor, empresario agropecuario y además propietario de Feedlot, Santiago Doval. Hay un director de la Cámara Argentina de Feedlot, Juan Carlos Eiras. Flavia Rollán, que es gerente general de Frigorífico Bermejo. Y Dardo Chiesa, que es flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y que, como ustedes saben, además fue presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y es uno de sus actuales directores. Se habló mucho del aspecto de la recría y de la necesidad que tiene la Argentina si es que quiere jugar, no solo con el mercado internacional, con fuerte inserción en el mercado externo a partir de los próximos años, sino también para atender a un consumo interno que por la capacidad de crecimiento de su población va a necesitar un mayor nivel de producción. Por lo tanto, sí o sí Argentina tiene que dar un salto, un crecimiento cuantitativo desde el punto de vista de la producción de carne. Y la recría es el denominador común del cual... ¿Se escucha? Ahí está. Que hemos escuchado hablar en estos últimos días, en estas últimas semanas, en estos últimos meses. Y Oscar Ferrero es un especialista en la materia, asesor en nutrición de muchos establecimientos y vamos a empezar por él. Vamos a empezar por el pie. El pie en este caso sería la cría, pero como nos vamos a saltear ese aspecto de la producción, nos metemos de lleno en la recría. ¿Qué tipo de recría, Chochín, te imaginás para los próximos 5 años en la Argentina? No vamos a hacer la discusión fácil si recría campo o recría corral, sino te voy a preguntar de la recría posible y potencial para la próxima Argentina. Bueno, buenas tardes. Agradecer a Biofarma por la invitación de poder compartir esta mesa. Felicitarlos por la magnitud y por la calidad del evento, que hace muchísimos años que no tenemos un evento de este tipo en la ganadería y ojalá sea el puntapié para un ciclo favorable de la ganadería argentina. Con respecto a la pregunta de Silvio, yo creo que estamos todos de acuerdo que es fundamental la figura del recriador. Y yo creo que hay que justificarlo de dos maneras. Primero, porque si miramos la foto de hoy y la que nos vienen diciendo los disertantes, se está repitiendo en todos lados, el diferencial de precio de compra de invernada con gordo es cada vez más alto. Yo creo que cuando se nivelen los precios de los cereales también va a aumentar el maíz y el precio del gordo irá donde tiene que ir. Con esa fotografía me parece que es fundamental la presencia de la recría porque tenemos que tratar de ganar kilos baratos a pasto de la mejor manera posible para poder licuar o amortiguar ese precio de compra del ternero que se nos está escapando día a día. Hoy tengo que aclarar que si tomamos al país y lo dividimos en dos, de Rosario para el norte, en relación a la situación de la recría, están en una situación mucho más favorable que de Rosario para el sur, porque en el norte los campos de recría ya están y lo único que necesitamos es aplicarle conocimiento y tecnología y manejo. Como experiencia propia, mi trabajo se desarrolla mucho en la zona de Quimilí, de Mercedes Corrientes, de Salta, de Tucumán. Acabamos de cerrar un proceso de recría de 128 días, comenzado en julio, con una ganancia de 638 gramos por día, con una suplementación proteica dada por la Burlanda. Y yo creo que el secreto, como le vengo diciendo, es aplicarle todos los conocimientos posibles y fundamentalmente dos cosas. Para que la recría tenga un éxito, necesitamos trabajar con mucho volumen de pasto diferido. Nosotros en el norte trabajamos con gramíneas subtropicales, gatón, braquiarias y la suplementación estratégica de hoy, un producto que creo que no queda ninguna duda después de este simposio, que es la Burlanda.
tanto seca como húmeda, por las propiedades que tiene, por la palatabilidad que le da a la dieta y por el buen porcentaje de proteína pasante que hace que nos aseguremos la ganancia mínima de 600 gramos para arriba. Y para cerrar, yo creo que es lo que se necesita para mantener las curvas de crecimiento normales y los desarrollos osteomusculares normales, que es esa ganancia mínima de 600 gramos para evitar las clásicas curvas serrucho, que después nos terminan afectando en las partes musculares y de carne de la media res. Y no hay que descartar las recrías a corral, yo creo que también son valederas, pero bueno, habrá que buscar la forma y hay que tener en cuenta algo, basándome en las presentaciones de estos días, que nuestros terneros no son de 300 kilos, son de 160 kilos, que las ganancias de recría a corral no pueden pasar de 600, 700 gramos y que nuestro frame es distinto al frame que se maneja en los Estados Unidos y que nuestro encierre también tiene distintas categorías y sexos, y que cuando aumentamos 800 gramos para arriba, una hembra se nos está engrasando y nuestros mestizos también empiezan a engrasar. Hay que tener cuidado con eso, que lo que buscamos con recría, vuelvo a repetir, es desarrollo osteomuscular y no engrasamiento temprano. Te pregunto, Chochín, ¿cuánto tiempo de recría en este sistema y cuál es el costo de kilo producido en recría? Justamente este ciclo que cerramos es de 128 días porque venimos de un año anterior benévolo en el clima, teníamos pastos que donde nos aseguraban la ganancia esa. Esto fue de 128 días, repito, 638 gramos y el costo por kilo ganado con la suplementación, con la amortización del gato, aunque la tomamos en 10 años, que ahí incluimos algo de fertilización y limpieza y algo de gasto de estructura, estamos alrededor entre los 6 y 7 pesos el kilo ganado de recría. Y el ciclo que tratamos de aplicar es no menos de ganar 100 kilos a campo con ese valor para poder amortiguar el precio de compra tan alto del ternero y llegar con un ternero al feedlot de no menos de 230 o 250 kilos para que de esa manera empecemos a producir algo más de kilo de carne por animal faenado, que creo que también estamos todos convencidos que tenemos que ir por ese camino, despacio, pero aumentando la producción de carne. El proceso de recría en este caso arranca en un ternero muy liviano, por lo que estás diciendo. En un ternero de 150 kilos. ¿Haces destete precoz ahí? No, un destete de 150, 160 kilos normal para el norte argentino y meterle 100 kilos donde llegarían a 240, 250, 260, que eso también nos estaría preparando para lo que escuchamos recién del disertante de Uruguay, donde estamos preparándonos para una posible cuota 481, donde acá le podrá explicar mejor el colega que está ya haciendo algo de eso. El colega es Santiago Doval, que tiene un establecimiento filotero, productor agropecuario, que integra la actividad agrícola con la actividad ganadera. Santiago, bienvenido, buenas tardes, gracias por aportar tu experiencia productiva y comercial en este simposio. Bueno, gracias Silvio, buenas tardes a todos, gracias a Biofarma por el evento el simposio, la verdad que muy interesante el nivel de los disertantes y bueno, un placer estar acá. Un poco contarles la historia mía en los últimos años, ya hace tiempo que estoy convencido y como empresa que represento que el camino es por agregar kilos, ¿no? Que va un poco con la lógica del mercado local nuestro doméstico que realmente por un tema económico nos fue llevando a no poder, a castigar ese animal a medida que le metíamos cada vez más. Por más que era económicamente viable, nos castigaba en precio, entonces lo hacía antieconómico por momentos más, por momentos menos. Desde ya antes que esté la 481 vigente, ya había un premio o un potencial de capturar mejores precios sin agregando bastante más kilos, con un descuento que era mínimo, depende del momento del año, que vía, vamos a decir, rendimiento en pie. Muchas veces era lo mismo que la venta de un ternero, teniendo buenos rendimientos, ¿no? Hablando de rindes 60%, que eso hace que compense eventualmente un menor precio de carne, un 3, 4%, 5% menos. Como empresa venimos haciéndolo vía recrías,
tanto a campo, tanto a corral, buscando distintas alternativas. Nosotros estamos en la cuenca del Salado, más bien mar y sierras en Tandil, y el fieldo lo tenemos ahí y contamos con campo de recría propio y también estamos generando capitalizaciones, asociaciones para poder diversificar quién hace la recría y eso nos está, digamos, nos está dando buenos resultados, distribuyendo un poco el riesgo, ¿no? De no tener que hacerlo todo uno. Son caminos interesantes para que cada uno en su zona y en la medida que lo pueda vaya incursionando. Hoy, digamos, como experiencia puedo decir que de terneros que entraban, que la cuenca del Salado, generalmente un ternero de 180, 200 kilos es un estándar de destete, estamos faenando animales con 200 días de corral, que le agregamos a 1 kilo día 200 kilos, y eso nos está permitiendo ya antes llegar a un consumo de supermercado o de un novillito pesado que tiene una aceptación muy similar al ternero en todo lo que es el abasto de Buenos Aires. A partir de la 481, esos hablando de a corral, ¿no? Si fuera campo, son animales que por ahí ingresan entre 250 a 320 kilos ya ahora y permiten agregar, depende del momento y la economía de los precios, faenar de vuelta con 400 kilos, ya sea que se hace toda la recría corral, o con 500 kilos vendiéndolo con un novillito que entra más pesado, vendiéndolo para la 481. La realidad que hoy, la 481 empezó este año, los primeros embarques fueron en abril, se aprendió bastante porque cometimos entre todo la cadena, digamos, algunos errores iniciales por ajustes, tema diente, como sabrán. En Uruguay, a diferencia de acá, el tema de edad, como no tenemos trazabilidad desde el nacimiento, se toma 2 dientes definitivos como el límite para clasificar para esta cuota, ¿no? Con lo cual, la restricción es un poco más alta que la uruguaya, entonces hay animales jóvenes que muchas veces quedan afuera por este tema del diente. Entonces, al principio hubo varios rechazos con ese tema, ahora en general se están corrigiendo, pues se hace una clasificación mejor al ingreso en el feedlot y de vuelta al momento de la carga, porque puede ser que en ese lapso, si es largo, pueda cambiar algo el tema de la boca del animal. Lo que se puede decir hoy, que en cuanto a mercado, la realidad que los últimos 2 o 3 meses ya la cuota viene empujando los precios, se recompuso en Europa el precio de lo que era el año pasado y realmente sirve muy bien, o sea, hoy no se puede decir que es mejor negocio una cosa que la otra, es un negocio más, una alternativa más para el productor, pero es un piso que yo lo entiendo así, que se le pone a ese animal al precio que uno puede tener y en la medida que le pueda agregar kilos y le sea económicamente viable agregar esos kilos, ese precio hace que no estemos atados al vaivén del mercado, que por ahí, del mercado doméstico, que tiene una histeria distinta, ¿no? Que se mueve más volátil de una semana a la otra. Puntualmente hubo semanas que se pagó más novillo o la vaquillona, pues lo mismo el precio, 481, y hubo momentos que el consumo le ganó. Así que es alternativas que uno tiene que ir, alternativas comerciales que se abren al productor y no las tiene que desaprovechar. Eso es un poco la historia de los últimos meses, diría. Santiago, me gustaría que me cuentes las diferencias en los costos productivos de recría campo con relación a la recría corral. ¿Qué hacen ustedes? Mirá, una cuenta fácil, hoy recría campo, hay muchos ejemplos de capitalizaciones que se hacen 50 y 50, con lo cual sobre índice novillo está valiendo 9 pesos más o menos las asociaciones esas, ¿no? Con lo cual considero que es un buen caso donde todos ganan. Lo que es a campo, en los últimos meses o el último año, por ahí teniendo un maíz tan barato, realmente no había tanta diferencia
en el costo, que podía estar entre los 6 a 9 pesos, como decía acá Chochín. En Feedlot estuvo en lo mismo. Los últimos meses, ahora, el último mes que hubo estas correcciones de precios que están habiendo ahora y probablemente las tengamos en los próximos días, con respecto al maíz y los insumos relacionados al dólar, seguramente se va a distanciar un poco ese costo de recría y obviamente también de engorde. Así que es eso más o menos. Y de acuerdo a tu experiencia, ¿qué información tenés de la industria con respecto a la integración de los cortes que van con destino cuota 481 Europa respecto de aquellos que se destinan al consumo interno? Teníamos entendido que por ahí había alguna que otra complicación, sobre todo con el tema asados. Sí, un tema a resaltar con Uruguay que nosotros es poco lo que se exporta, hay un mercado doméstico muy fuerte que no está dispuesto a resignar cortes y realmente los frigoríficos terminan dejando la mayoría de los cortes que podrían exportar en el mercado doméstico. Hay casos de un frigorífico que iba a exportar y justo ese fin de semana vendió muy bien los lomos y los 481 los dejó en el mercado doméstico, con lo cual está muy justito, ¿no? Hoy. Y es poco, es mucho menos que los cortes que se exporta para Uruguay, a diferencia de Uruguay, como decía Álvaro. Hoy están hablando de los cortes Hilton más alguno más, son 5 cortes, no más que eso en general. Lo que termina pasando es que para meterse en el consumo y complementar bien el consumo, los cortes no pueden ser muy grandes por la costumbre nuestra de consumir chico, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los asados con la genética nuestra, que es fundamental manejar, digamos, para poder meter esos kilos, ya sea recriando a corral o llevando a pesos más altos, el tema de la grasa, manejando las dietas, cumpliendo con el requisito de la energía que pide la cuota, pero buscando con un manejo seguramente nutricional que haga que le podamos agregar los kilos y no tener problemas en los asados, que como decía ayer Jorge Torelli, es el 15% del animal. Y el consumo interno no le gusta comer asados con grasa y tampoco de novillos muy grandes. Con lo cual tiene tanta importancia el asado que realmente no se puede despreciar la integración que aporta el asado hoy, ¿no? El gusto de recibir también en este caso a Juan Carlos Eiras, que es propietario de un par de establecimientos feedloteros en la provincia de Buenos Aires, que fue presidente de la Cámara Argentina de Feedlot y que hoy es uno de sus directores. Juan, bienvenido, muchas gracias por compartir este momento con todos nosotros aquí. Buenas tardes, gracias Silvio. Ante todo el agradecimiento a Biofarma, aunque sea reiterativo con todos los demás que lo han expresado. Fue una sorpresa enorme la calidad y la cantidad y la combinación de toda la organización que han hecho de este evento realmente un simposio destacado. Gracias por participarnos y gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos con tantos colegas también, porque de una y otra manera, sea del lado técnico como al lado de los feedloteros, hemos pasado 2 días de encuentro con gran cantidad de socios de la Cámara y también con otra gran cantidad de colegas que hemos conocido y otros conocidos que no lo son. Pero bueno, en este espacio de conocimiento y de charlas, como hemos tenido, hemos podido interrelacionar con ellos. La Cámara, para los que nos conocen menos, tiene 17 años, va para 18 años de historia, comenzó ya por el año 97, agrupó un pequeño grupo de feedloteros de la década del 90 y bueno, tuvo un crecimiento sostenido y bueno, con una proyección amplísima a partir de la revolución agrícola del 2003-2004, nos llevó a posicionar en un estrato donde hoy podemos decir que tenemos 1 millón de cabezas instaladas como capacidad instantánea entre los socios y una dinámica que hizo que, complementándonos con las entidades gremiales como Cámara Empresarial, hemos podido asistir y ayudar en todo lo que respecta a las negociaciones sanitarias, esta cuota 481 que el Instituto y el Minagri han trabajado, siempre estuvimos a la par y acompañando
y generando los espacios. También desde el punto de vista legal, tratamos a partir de ahora de ser sostén y hemos tenido que crear hace años ya un departamento específico donde bueno, toda esta instrumentación que veremos qué pasa, como bien dijo Santiago estos días, pero las implicancias del RUCA generalizado y todo lo que todos los días tenemos inquietudes, bueno, somos sostén y soporte técnico y asistencia para estas gestiones. Y bueno, hay un grupo de directores, un directorio federal compuesto por 17 directores titulares con representación en todas las provincias que tienen actividad filotera, que nos permite tener una visión un poco más amplia tal vez del negocio, no dando esto otra cosa que eso, un poco de visión más amplia. Este simposio, que es una fecha muy particular, ante una pregunta tan amplia o como plantea cómo vemos la ganadería o cómo vemos este futuro para los próximos 5 años. Pero en nada nos aparta la incertidumbre de los principios que venimos planteando y que venimos difundiendo, y Rodrigo, nuestro gerente también, en cada evento que nos toca participar. O sea, acá hay un stock ganadero adecuado para producir muchísima más carne, simplemente que nos dejen producirla y nos den las condiciones y la previsibilidad para poder hacerlo. Sin duda que el cambio de valor relativo en los granos, situación que es bienvenida por todos, porque sabemos que el maíz no podía ni debía valer lo que vale, va a traer un ajuste de costos, va a ser un semestre difícil, seguramente. La adecuación de los sistemas va a ser importante, el uso de sus productos, sin duda que va a ser un sostén para muchos de nosotros, según la región y la zona, pero en ningún momento nos debe apartar del objetivo principal, que es tratar de meter esos próximos 60/100 kilos en cada cabeza producida. O sea, todo lo que hagamos en términos de aumento de stock y que hagamos en términos de eficiencia, de conversión y aumento de ganancia diaria, no van a merituar como conjunto y como país y como industria, si no logramos corrernos a que el consumo se acostumbre definitivamente a un novillito liviano como mínimo para su consumo especial, y de ahí en más llegar con un novillo mediano a tener las dos opciones de consumo y de exportación que posibiliten que todos nosotros estemos sentados en un escenario donde la puja y las opciones de negocio vía 481, en el caso de los feedlot, vía nuevos mercados, o sea, todos los mercados asiáticos que se van abriendo y que se van construyendo, todos pagan y premian la carne con buen marbling, la carne bien terminada de corral, con lo cual el escenario sectorial creemos que tendría que estar construido en base a esto, ¿no? A la férrea decisión del gobierno que nos toque, de generar condiciones que permitan que todos produzcamos un poco más. Dardo, que conoce de cría y mucho, sabe y hemos compartido también con él durante estos años el desafío de mejorar la eficiencia de la cría. Con un poco más de terneros y un poco más de kilos es mucho lo que se puede hacer. Y bueno, después todo lo que hace a carnes sustitutas, que lo dejo un poco para el resto de la mesa. O sea que en definitiva estamos viendo con buenos ojos este aire de cambio que realmente nos deja parados de ante una nueva oportunidad de que se tomen decisiones correctas y se salga de esta situación tan compleja y tan comprometida que nos tuvo al menos en los últimos 6 o 7 años enquistados en esto que es en lo que estamos hoy, ¿no? Así que más kilos, más suplementación, más recría, más negocios. Creo que el camino de Uruguay en la 481, completo lo que dijo Santiago, es un aprendizaje para nosotros. Creo también que la Argentina puede trabajar con un calibre un poco menor, aún sin resignar tanto precio por una cuestión histórica, y ayudar a esto mismo que decía Santiago de complementar mejor el marco interno. Y a nivel de chisme gremial que tiene que ver con esto, bueno, son 16.000/17.000 novillos hechos en la cuota
y la aceptación de parte del importador europeo en los distintos frigoríficos fue absolutamente favorable, demandante y esperando y preguntando cuándo van a tener volumen y continuidad. Esa es la experiencia que nos han transmitido los industriales, ¿no? Más allá de la experiencia de Santiago, ¿hay diferencial de precio de la industria por la cuota 481 respecto del consumo? Hasta acá hay una expresión de deseo importante y, como bien dijo Santiago, alguna semana puntual donde estaba programada una faena se pudo disparar algún pesito más, pero no la contundencia que uno esperaba de alguna manera o que va a esperar en la medida que esto sea consecuente y se vayan sumando embarques y plantas, porque convengamos que el costo de producción, bueno, Álvaro lo mostró muy bien para Uruguay en dólares, el costo de producción, imaginando un escenario de grano forrajero sin retenciones, va a necesitar de una contraprestación del lado del precio que sea un precio lleno. La quita o la posibilidad de baja o quita retenciones a la carne y el acomodamiento de un dólar oficial le va a dar un poder de compra a la industria que ojalá pueda trasladarlo en gran parte para que esto se convierta no en una faena esporádica, no en un contenedor por mes, por decirlo de alguna manera, y sino que pueda haber una tarea programada y puja que nos permita conseguir los precios que se necesitan, ¿no? ¿Cuál es la posición oficial de la Cámara respecto justamente de esto que estabas hablando? Es inexorable que la retención del trigo se saque en las próximas horas, aparentemente, ¿no? Mira, con respecto a las retenciones, nosotros tuvimos siempre una postura clara. Nosotros, el productor de maíz, igual que el criador, más allá de que en las empresas filoteras en la Argentina y especialmente en la de la Cámara se combinan los distintos eslabones, somos todos integrados de alguna manera, algo de agricultura y algo de cría, pero vamos a tratar de establecer los cortes. Siempre fuimos favorables a que nuestro cliente, mejor dicho, nuestro proveedor, que es el productor de grano, tenga rentabilidad porque nosotros necesitamos mucho maíz. Cuanto más maíz tenemos, no es porque tengamos menos precios, sino porque tenemos la posibilidad de generar esto que digo, negocios virtuosos. O sea que vemos con buenos ojos que esto se adecúe. Sí creemos que es indispensable que esté acompañada en forma inmediata con la baja de retenciones al producto final, que es la carne. O sea, si no volveríamos a generar desigualdades y favoritismos sectoriales que no hacen a nada. Con una política que los granos forrajeros, si te referías al maíz, incluido el trigo, y la carne tengan la quita correspondiente, total o parcial, ojalá sea total, nosotros aplaudimos la medida, ¿no? El placer de recibir también en esta mesa a Flavia Royán, que es gerente general del frigorífico Bermejo de Salta, en un momento donde empieza a aparecer una tensión evidente de la demanda por falta de oferta y por lo tanto se expresa en los precios. Y en un momento también complejo, de una demanda sensible, estamos ya de cara a las fiestas de fin de año y ante el cambio de una nueva administración que sin dudas va a provocar cambios. Y se generan los cambios que estábamos mencionando aquí, probablemente vayamos a una mayor tensión de precios y sabemos que la carne en la Argentina no es un producto alimenticio más. Es uno de los productos símbolo que siempre genera muchas tensiones, sobre todo cuando aparece una suba de precios y esto se expresa en la tapa de los diarios. No quiero condicionar tu introducción, Flavia, pero no sé si en algún momento podemos hablar de esto también. Bueno, Flavia Royón, Cono. Yo soy gerente general de Frigorífico Bermejo. Nosotros estamos en la provincia de Salta. El frigorífico es de inversora juramento. Nosotros estamos integrados verticalmente. El campo nuestro hace cría, también compra terneros, tiene un feedlot importante y es el principal proveedor del frigorífico. Nosotros hoy estamos prácticamente haciendo mercado interno. Tenemos también una integración hacia adelante, tenemos carnicerías propias, tenemos una distribución muy fuerte en lo que es mayoristas y supermercados. Así que bueno, hacemos de todo de punta a punta. Bueno, es cierto, como decíamos en tu introducción, de que cuando Román me preguntaba cómo veíamos de acá al 2020, que es prácticamente ya, porque solo faltan 4 años, nosotros vemos posibles escenarios ante un evidente
o por lo menos hay una voluntad de corregir el atraso cambiario que tiene hoy la Argentina, ya sea en el valor del dólar, ya sea en quita de retenciones, en acomodar este valor a la exportación. Pero la realidad es que cualquiera de estos movimientos va a traer una suba de los precios. Y también, como decían los disertantes anteriores, y también fue una constante, nosotros necesitamos meter más kilos por cabeza para hacer toda la cadena más eficiente. Y para que este cambio se produzca va a haber una retención en un primer momento, la oferta va a caer y los precios seguramente van a subir, ya prácticamente con certeza. Y como vos bien lo decías, yo creo que además de mirar el futuro al 2020, nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión de lo que pasó en los 10 últimos años y tener un aprendizaje serio de estos últimos 10 años. La carne es considerada en la Argentina prácticamente un bien nacional. Cada vez que subió la carne, fuimos tapa de los diarios, inclusive pareció ser más importante que todo el proceso inflacionario que vivió el país, porque no es que la carne subió, todo subió. Y de hecho hubo años que la carne subió menos que la inflación promedio, pero la carne siempre fue tapa de los diarios. Yo creo que hoy todas las entidades gremiales empresarias tienen que estar trabajando ya en el 15 de diciembre porque este cambio se va a producir. De hecho, ya en los últimos 2 meses la carne en frío tuvo un aumento un poquito más arriba del 10%. Y que todavía parece que nadie dice nada, pero esto el 11 de diciembre va a estallar. Entonces creo que el sector privado nos tenemos que adelantar, tenemos que hacer una propuesta madura y consistente para que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó, volvamos a probar recetas desde el principio del cierre de las exportaciones, de entender que el consumo interno no compite con la exportación, sino tenemos que ir a un modelo donde el consumo interno se complemente con la exportación, que eso es factible en una media, no estamos hablando de animales de 500 kilos, pero en animales de 400 kilos el mercado interno puede complementarse perfectamente con la exportación y ir saliendo a este modelo gradual. Todos creemos y estamos esperanzados que esta política anti-exportadora se va a terminar y aparte, si nosotros hablamos de crecimiento, el mercado interno, si uno suma todas las carnes, tanto de pollo, de cerdo y de vacuno, tenemos el consumo per cápita de proteína animal uno de los más altos del mundo. Entonces, evidentemente, por el consumo interno el crecimiento no va a estar y que de hecho todas las cadenas, tanto la carne vacuna como también la aviar, necesitan una recomposición de precio y que no se puede dar porque al estar el mercado ya sobreabastecido, demostrando señales de agotamiento, no va a convalidar mucho tiempo más aumentos de precios. Entonces el crecimiento tiene que ir por la exportación y por otro lado tenemos oportunidades internacionales únicas. El precio de la carne internacionalmente no cayó lo que cayó el precio de los commodities. Hoy tenemos mercados muy interesantes como Estados Unidos, como Canadá, como China, que hay que saber aprovecharlos. Entonces la exportación es prácticamente estamos condenados al éxito, dirían por ahí. Pero nosotros como cadena de valor nos tenemos que adelantar, saber que la carne es un bien nacional y cuando nosotros nos sentemos a plantear un crecimiento para la cadena de ganados y carnes que aparentemente el Estado no ha visto que como un sector que dinamice la economía, que pueda generar fuentes de trabajo genuino. Al contrario, se perdieron 18.000 puestos de trabajo y parece que a nadie le importó. Cuando nosotros vayamos a plantear que el sector necesita crecer, porque como bien leí en algún informe sectorial, un sector que durante años no crece es un sector que se achica. Entonces, cuando nosotros vayamos a plantear que necesitamos crecer, seguramente vamos a tener que negociar y como dicen en la teoría de negociación, no hay que perder de vista 2 grupos de interés que son de importancia en nuestro país. Uno es el mercado interno y otro la política. Sabemos que la política no va a dejar que la carne deje
se disparen los precios porque va a traccionar toda la inflación y va a traccionar todo el precio de los alimentos. Entonces, cuando nos sentemos en la mesa de negociación para explicar y para pelear por el sector, tenemos que toda la cadena estar articulada, sentar en la mesa a toda la cadena también aviar y a la cadena porcina para tratar de sacar el foco sobre la carne, decir claramente que el camino hacia ponerle más kilos a los animales y a seguir una política exportadora al corto plazo sí o sí va a traer un aumento de precio y dar alternativas para contener la población o por lo menos comunicarlo de otra forma. Y además también hay que hablar de que el negocio del frigorífico no es tan solo comprar la carne, el comprar la hacienda y vender la carne, sino que hay un ingreso muy importante que durante este año ha disminuido de forma importante y no ha podido ser trasladado a los precios de la carne, que es la caída del recupero. El recupero es el precio del cuero. Hay que poner en la mesa que hay una protección que no tiene mucha explicación, que no permite a los frigoríficos exportar el cuero, o por lo menos no que nos dejen exportar el 100%, pero por lo menos que nos den un cupo de exportación para poder exportar los cueros y por tener un valor de referencia, y esta ganancia no sea tan solo trasladada a los curtiembres, sino que todo este beneficio se traslade a toda la cadena de valor. Las menudencias y la exportación de las menudencias, porque hay productos que directamente no se consumen en el mercado interno, que se podrían exportar sin ningún problema, que debería incluso premiarse la exportación de las menudencias, sacar este manejo de los ROEs, y el tema de las harinas, que son un insumo importante en las otras cadenas de valor. Con un recupero de nuevo fortalecido, la industria tendría un ingreso para contener la suba de los precios de la carne. Entonces la propuesta es interesante, no es interesante, es necesario mirar qué va a pasar con la cadena de ganados y carnes al 2020 y que la exportación es prácticamente la única salida que tenemos, pero no olvidar que tenemos que tener el compromiso de mantener un mercado interno abastecido en el orden de los 55-60 kilos per cápita y sentar en la mesa a todos los actores de la cadena de carnes, hacer un trabajo serio, adelantarnos con las propuestas de lo que va a suceder en cuanto a las subas de precio y también sentar en la mesa los actores del cuero y de las menudencias. Flavia, al 2020, ¿ves una industria más moderna, entre otras cosas, vendiendo no la media res al carnicero? De hecho, eso es también un cambio que se tiene que dar. La industria recibe un animal y lo descompone en muchas partes de carne y en muchas partes de su producto. Si la industria pudiera lograr modernizar toda la comercialización, nosotros podríamos destinar las partes del animal al mercado que mejor las pague. Y cuando volvamos a integrar todas esas partes, podríamos trasladar y toda la cadena sería más eficiente porque podríamos pagar mucho mejor los animales. Hoy el mercado interno está muy anclado en la media res y eso, ¿qué es lo que hace? Que tengamos un esquema donde en los barrios estemos subsidiando de alguna manera los cortes de alto valor a un mercado de alto poder adquisitivo, cuando los cortes de alto valor deberían destinarse al mercado interno y nosotros poder subsidiar cortes que sí o sí van a ir al mercado interno, como es el asado, que es icónico en la Argentina. Y por qué no hablar de modificar la medición de los índices de precio al consumidor y sacar el bife ancho, sacar lo que es la nalga y poder modernizar toda la industria. Pero para que la industria pueda ser modernizada, en la Argentina tienen que acabar los dobles estatus sanitarios. Hoy, por ejemplo, nosotros en la provincia de Salta no adherimos a la ley federal de carnes, sino que nosotros tenemos una ley provincial de carnes y eso habilita de que haya frigoríficos provinciales y mataderos municipales con estándares sanitarios muy diferentes. El primer paso para poder modernizar la industria es igualar el estatus sanitario y salir de la venta de la media res y por lo menos dar un primer paso a vender cuartos con hueso. Quizás es muy ambicioso decir, bueno, vendamos todo carne envasada al vacío, porque eso sí va a implicar una inversión importante en la industria,
bueno, como ustedes saben, la industria no está pasando un buen momento en los últimos años, entonces va a ser muy difícil que con recursos propios pueda hacer esta inversión. Pero dar un paso adelante, y empezar a vender cuartos con hueso al mercado interno y salir de la media red, y a su vez tener un solo estatus sanitario para todo el país, ya sería un gran paso. Dardo Chiesa es flamante presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y representa fundamentalmente a los productores, en este caso, en esta mesa. Dardo, bienvenido, gracias por compartir este momento, muchas gracias por estar. Gracias, Silvio. Gracias a Biofarma por haberme convocado, gracias por permitirme estar acá y traer la voz de los productores. Muchos años trabajando también en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna, los temas que estamos tratando acá son temas que a nosotros nos competen y sobre los cuales hemos trabajado. Cuando uno mira la ganadería de acá al 2020, ve muchos desafíos y uno se pone y dice, bueno, ¿desde qué línea salimos? Salimos desde una línea en la que perdimos 12 millones de cabezas, recuperamos, les regalo 2 millones y volvimos a perder casi 1 millón en los últimos años. El año pasado el rodeo argentino decreció 600.000 terneros y este año vuelve a decrecer por las inundaciones en la cuenca del Salado. Lo que les quiero decir es que la ganadería argentina se maneja en un ámbito de escasez y cuando hay escasez los precios son absolutamente tensionados. Hoy pagar un ternero 35 o 38 pesos, hace pocos días, el viernes de la semana pasada, en un remate en San Carlos, en Pareditas, en Mendoza, se pagaron 4.600 pesos por terneros de 98 kilos. ¿A cuánto tenemos que vender el novillo? ¿Cuál es la previsión de negocio para lo que tenemos que tener el novillo? Pero estas son las tensiones que se generan y así llegamos a un recambio de gobierno que espero que finalice un ciclo en donde todos pensamos o preveemos que va a haber un cambio de relacionamiento entre el sector público y privado, que es lo que fracasó. Hasta ahora nosotros estuvimos sentados en el banquillo de los acusados y en penitencia, no siendo recibidos y dirigidos con el dedo por el gobierno nacional. Y algunos que quisieron ser un poquito más rebeldes le dijeron, tráeme la llave del frigo que yo te voy a enseñar cómo se hace esto. Algunos como Juan, que alguna vez estuvo en la escuelita, que se tenían que parar cuando entraba el señor Moreno, pueden decir el grado de destrato, de mala educación y le diría de autoritarismo con que se manejó esto. Llegamos así y lo que nosotros pensamos es que tiene que haber un cambio de relacionamiento. Llegamos con un diferencial de tipo de cambio importante, nuestros costos van por el dólar de 14, 15 pesos y cobramos 9.50 menos el 15, y esto pone a todos los productos, según las retenciones que tengan, en una situación de muy difícil competitividad. El instituto estuvo en Anuga y veía como Uruguay y Brasil vendían y nosotros atendíamos reclamos. No vendimos nada, estamos totalmente afuera del mercado, no por los ROE, no por los no ROE, estamos afuera del mercado porque hemos perdido la competitividad. Si miramos el 2020, que está cerquita, tenemos la obligación de crecer. Si miramos el 2050, les aviso que vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el mundo y hoy no hay la tecnología como para producir esa cantidad de alimentos, o sea que estamos en déficit. Tenemos menos de 40 años para poder alimentar la población del 2050 y el 2020 está casi a mitad de camino y tenemos el desafío de crecer. Y la ganadería tiene el desafío de crecer, para lo cual, como decían varios de los que me precedieron, hay que aumentar la eficiencia reproductiva, hay que aumentar el número de vacas, hay que aumentar el peso de faena, hay que mejorar la comercialización, porque bien lo decía Flavia, tenemos un doble estatus sanitario, eso de que yo exporto los lomos y los bifes y los asados los dejo en el mercado interno, es verdad, sí y siempre y cuando sí haya faenado en un frigorífico habilitado para la exportación, porque si maté en un frigorífico de tránsito provincial o municipal, esos lomos no pueden ir a la exportación. Entonces tenemos que trabajar en la eficiencia de stock, tenemos que trabajar en la unificación del estatus sanitario. Los auditores que vienen a visitarnos a nosotros no pueden entender
cómo Argentina le da más garantías sanitarias a la carne que exportamos que a la carne que comemos, o sea que cuidamos más al extranjero que a nuestra propia gente. Son cosas que no podemos explicar, pero que los intereses políticos han fijado así. Y si empezamos a ver cómo se desenvuelve esta ecuación, vamos a ver que para crecer vamos a tener que enfrentar parte de lo que recién decía Flavia, es decir, vamos a tener que saber comunicarle al gobierno y a la sociedad que Argentina tiene el desafío de crecer porque nos estamos comiendo el 97% de lo que producimos y estamos exportando el 3% y también tenemos crecimiento demográfico nosotros, y que crecer duele y que en el crecimiento, cuando dejemos más hembras para madres y que cuando tengamos 150, 200 días más los animales encerrados porque hay que darle 60, 100 kilos más y ojalá no fuéramos a pesos más altos, vamos a retirar una gran parte de la oferta y eso va a generar una tensión de precios grande. Acuérdense cuando el ingeniero Campos puso el límite de faena, ¿se acuerdan que hacíamos ternero bolita? Y el precio explotó y la culpa fue del productor, la culpa fue del gobierno que amparándose en un plan ganadero que en algún lado decía hay que aumentar el peso de faena, retiró del mercado de un día para el otro y por decreto el 30% de la oferta. Con lo cual la semana siguiente el precio explotó. La culpa después fue de nosotros. Entonces, estas cosas hay que decirlas, estas cosas se saben. Nosotros le estamos diciendo a los próximos, cualquiera de los dos sea que gane el domingo, muchachos, miren, la ganadería necesita crecer y crecer duele. Vamos a tener estas tensiones y va a haber que salir a explicarlas. Yo no sé si vamos a poder seguir dándole 55, 60 kilos si podemos exportar, pero sí 48, 50 y iniciar un proceso virtuoso. Yo sé que va a subir el precio, entonces tendremos que generar alianzas estratégicas con el pollo y con el cerdo para que nos acompañen en el proceso. Yo creo y estoy convencido de que tenemos que salir a comunicar, porque muchas veces no comunicamos todo lo que tendríamos que comunicar. Y es cierto que vienen días complicados. Si el gobernante, como decía Flavia, se acobarda cuando suba el precio y volvemos todo para atrás, la ganadería va a entrar en un retroceso irremediable. Cuando en el año 2001 tuvimos la crisis de la aftosa, por una decisión de mentirle al mundo, no compartida por todos nosotros, a mí me tocó denunciarla, yo era presidente de Carvap en ese tiempo. Cuando fuimos a ver al gobierno, después de varios años de tener el mercado muy complicado por esta situación, le explicamos al gobierno que la ganadería necesitaba un tratamiento especial de reconstrucción, porque las malas políticas del gobierno nos habían puesto en una situación que nosotros por sí solos no íbamos a poder salir. Y el gobierno en su momento nos dio un 5% de reintegro de las exportaciones, que el kirchnerismo fue lo primero que eliminó, después puso una retención del 10% y después fuimos a la retención del 15%. O sea que a nosotros el kirchnerismo nos metió un diferencial de 20% de impuestos a la exportación, porque pasamos de un 5% de reintegro a un 15% de retenciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a pelear para el sector ganadero y para el sector agroindustrial, una recomposición histórica de lo que han hecho con nosotros, porque nos han colocado en una situación muy complicada y de la que nosotros solos no vamos a salir. Necesitamos el acompañamiento para poder crecer, necesitamos que entiendan que lo que viene, que es crecer, que tardará 3, 4, 5 años y quizás llegue el 2020 y no hayamos crecido todo lo que necesitamos crecer y quizás estemos viendo los primeros resultados, necesitamos que el gobierno tome una decisión política de que la carne sin exportación no hay negocio y que tenemos que participar de la economía nacional en pleno como participan otras economías. Ese es el compromiso. Algunos lo tomarán con más vehemencia y si ganan otros lo tomarán con menos vehemencia, pero es el camino que hay que transitar. Y hemos trabajado junto con varios entidades colegas en un documento de 30 entidades, ¿no, Juan?, en la rural argentina, y esto está escrito y está puesto,
y es por lo que tenemos que luchar. Al día siguiente del 22, o sea, el lunes 23, las entidades agropecuarias vamos a estar con esos papeles, zapateándole la cabeza al que haya ganado, trabajando con los posibles funcionarios, y creo que es el desafío. Y ahí viene la carrera en donde se ven los pingos, ¿no? A ver quién decía la verdad y quién está comprometido o no está comprometido con esto. Miren, nosotros tenemos una cadena de ganados y carnes muy complicada, con muchos intereses. Pero ¿saben qué? Nos conocemos todos. Ya el paso del tiempo ha generado entre nosotros un alto grado de conocimiento y de alguna manera el espanto nos ha enseñado que si no nos unimos no hay solución. Y creo que en los años que llevo, más de 20 en el gremialismo agropecuario, es la primera vez que veo una cadena de ganados y carnes unida, con objetivos claros y que sabemos perfectamente bien lo que tenemos que ir a pedir y qué es lo que necesitamos para crecer. Esperemos que los tiempos nuevos de la Argentina nos den ese espacio, esperemos que los nuevos tiempos nos acompañen. Argentina tiene todo para hacer en el tema ganadero, tiene para hacer carne a pasto, tiene para hacer carne a grano. El sudeste asiático, que es el gran motor de la economía, pide una terminación y un quilaje que con pasto solo no se da. Y nuestro consumidor, que no es menor, también está pidiendo un producto diferenciado. No nos tenemos que olvidar del mercado interno, porque nosotros producimos 2.800.000 toneladas y hoy más del 90% lo consume el mercado interno. Y cuando ya en el 2001 tuvimos la crisis de aftosa y no le podíamos vender a nadie, gracias que estaba el mercado interno. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos gastan fortunas en aleccionar a sus consumidores para que coman carne y se coman todo como nos comemos nosotros en la Argentina. Nosotros somos leones comiendo carne, comemos todos los cortes. En Estados Unidos hay una gran proporción de consumo de hamburguesas porque no hay consumo de cortes. Eso nos da una ventaja competitiva muy importante a la hora de la integración. Creo que somos líderes en el mundo en producción y comercialización de carne. Hemos estado viviendo una pesadilla y lo único que esperamos es que nos despertemos el 23 y los tiempos empiecen a ser un poquito mejores para poder trabajar como sabemos hacerlo. Te hago una última cortita, Dardo, para ir cerrando la mesa. Dijiste el 23, y lo volvés a repetir ahora, vamos a estar las entidades del campo tratando de dialogar con el ganador de las próximas elecciones del domingo. ¿Qué entidades del campo van a estar dialogando? Porque sabemos todos, no podemos ser hipócritas, la mesa de enlace está partida y aparecieron rumores en las últimas horas, concretamente respecto del sector de ganados y carnes, de que Federación Agraria estaría por lo menos incentivando la posibilidad de que los ROE sigan existiendo en el futuro. ¿Quiénes van a ir a dialogar y cuál es la cohesión justamente de lo que fue antes la mesa de enlace? Por lo menos en materia de ideas, ¿no? A ver, yo soy presidente de CRA, yo hablo por CRA. Nosotros tenemos el compromiso de trabajar y el mandato de las bases de tratar de hacerlo con las 4 patas de la mesa. Estamos convencidos que si vamos 4 y si vamos unidos tenemos más fuerza que si vamos 3 o si vamos 2 o si vamos 1. Pero conservamos el principio de independencia que tiene nuestra entidad porque nosotros trabajamos por mandato y tenemos que cumplir el mandato de nuestras bases. En el documento de los 30 estaba Coninagro y está Rural Argentina, o sea que descuento esa posición. Federación Agraria es una entidad independiente, mantiene sus convenios, sus mandatos y podrá hacer lo que quiera. La puerta para que venga la tiene abierta, siempre y cuando acompañe lo que nosotros decimos. Miren, las alianzas empiezan y terminan cuando no digo lo que tengo que decir o cuando me callo lo que tengo que decir. Ahí se acabó la alianza y ese es el límite que nos pone la integración de las 4 entidades. Pero es cierto que las bases piden que seamos 4, es cierto que la coherencia nos hace pensar que si vamos los 4 somos más fuertes y hay que hacer el esfuerzo. Pero
evidentemente la Federación es una entidad que elegirá su camino. Gracias Dardo Chiesa, gracias Flavia Rollón, gracias Juan Carlos Seiras, gracias Santiago Doval, gracias Oscar Chochín Ferrero. Quédense un segundito porque me gustaría invitar a los amigos de Biofarma para que entre todos, ustedes también desde allí, desde sus asientos, aplaudan este enorme esfuerzo que han hecho para brindarnos a todos nosotros, porque lo hemos disfrutado de un congreso estupendo. Más de 1000 personas, más de 1000 asistentes. Yo nunca había visto un acontecimiento, nunca había vivido un acontecimiento técnico donde nadie quiso vender nada de estas características, con disertantes de primerísimo nivel, donde todos, seguramente quien más, quien menos, se llevará algo de esta hermosa experiencia. Román, adelante, y adelante a todo el equipo de Biofarma. Muchas gracias en lo que me compete. Bueno.